Hay personas que de las peores tragedias consiguen sacar el coraje y la dignidad para darle la vuelta a lo que han sufrido y hacer el bien. Y hoy para mí es un enorme placer tener aquí a Laura Cuevas. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ti por traerme, es un honor estar aquí y poder compartir mi historia contigo. Una historia además que la tenemos en Sin filtro, Inocencia robada, que es un libro duro, difícil, pero importantísimo. Cuando hablo de que de una tragedia tú has conseguido sacar algo positivo, es que tú cuentas en este libro cómo tu padre abusó de ti y te violó entre los 6 y los 16 años. Y hoy estás ayudando a que eso no se repita. Sí, mi lucha diaria, como tú dices, intenté cambiar todo lo negativo, cambiarlo a positivo, ¿no? Porque era lo único que me hacía sanar. Yo a través de mi libro, lo cuento porque mi libro fue la primera vez que yo saqué lo que tenía dentro. Me costó muchísimo sacarlo de mí, muchísimo, porque el abuso cuando ocurre dentro de la familia cuesta muchísimo, sobre todo por el tabú que sigue habiendo e incluso por la propia familia. Y cuando yo lo cuento, lo hago a través de mi libro y eso me ayuda a sacar una parte de mí que tenía y a descargar un poco esa mochila que llevaba de por años, porque para mí había sido muy duro llevar una doble vida, porque lo que hice fue llevar una doble vida donde yo hacía como si nada pasara y luego por dentro estaba totalmente rota. Quería hacer una vida normal como todo el mundo, ¿no? Yo pues quería casarme, quería tener hijos, pero claro, sin darme cuenta que yo estaba tan dañada por todo lo que me había pasado durante años, que cuando empezaba una relación evidentemente era fallida y yo quería seguir, intentaba tener otra relación y evidentemente fallaba porque mi parte estaba totalmente rota y yo era incapaz de tener una relación, aparte después de todas las secuelas y todos los traumas que me dejó haber sufrido este tipo de abusos. Porque además hablamos de algo que llevaste dentro 40 años, 40 años. En los que te guardaste ese secreto, ni siquiera tu familia ni tus mejores amigos lo conocían. En qué momento encuentras la fuerza de sacar todo lo que llevabas dentro? Yo lo guardo durante muchos años porque cuando el abuso empieza desde muy pequeño, a mí empezó mi padre a abusarme desde los 6 años, el abusador ya te hace tener una culpa que no es tuya, ¿no? Y tú te sientes culpable a la hora de contarlo, ¿no? Porque mi padre siempre me decía, vas a romper a la familia si lo cuentas, a mamá la vas a matar del disgusto. Entonces yo crecí con una culpabilidad que era mía, pero que a mí se me hizo imposible el poder contarlo. Cuando yo lo cuento, pues precisamente es cuando caemos en pandemia, porque yo durante toda mi vida, mi única forma de sanar era tener la cabeza siempre ocupada, siempre tenía que estar haciendo algo. Me hice adicta al trabajo, solo quería trabajar y los niños. Entonces mi vida siempre estaba continua a hacer cosas. Cuando caemos en la pandemia, pues yo me siento encerrada en mi propia casa, donde prácticamente durante tanto tiempo mi cabeza no podía hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo ya ahí es cuando caigo como en una depresión más grande, ¿no? Y de veces que yo ya de este tipo de depresiones me había levantado siempre por mis hijos, porque siempre pensaba que no podía hacerle eso a mis hijos, cuando me veo tan tan mal y pienso en que no quería seguir viviendo, pienso que no, algo me hace darme cuenta de que tengo 3 hijos maravillosos, de que para nada yo podía dejarlo solo y que tenía que cambiar, que mi familia, por ejemplo, por la que yo siempre había mirado, mis padres y mis hermanos, en este caso, por no hacer daño, ¿no? Cuando cuentas este tipo de cosas, pasó a segundo lugar y yo dije, lo más importante son mis hijos, yo no le puedo fallar y ahora van a ser la primera familia, van a ser ellos y yo. Y ahí decido contarlo en mi libro, que la verdad que a mí, como te he comentado antes, me hace muchísimo bien sacarlo, porque es como que me quito esa herida o parte de esa herida, porque esto no se termina de quitar nunca, me la quito de dentro. Lo cuento tal cual, lo llamo sin filtro, porque yo quería sacarlo de ahí con todo.
tal como había pasado, ¿no? Porque era una forma para mí de sanar, y por la segunda razón que lo cuento así es para que el lector sintiera en su misma piel cómo se siente un niño cuando es abusado, para que este tipo de cosas no se empequeñezcan o no se normalicen. ¿Y cuál es la reacción, ¿no? de tu entorno, de los amigos, de la familia, de la gente que te conoce, cuando de repente ese gran secreto que has mantenido durante 40 años sale a la luz? Fue difícil, pero fue difícil, pero a la vez yo pensaba que se me iba a apoyar menos de lo que realmente se me ha apoyado, ¿no? Porque en cuestión de amigos, pues todo el mundo me apoyó muchísimo. Es verdad que con la familia fue difícil, mis hijos muy bien, me apoyaron desde el primer momento, y aparte de apoyarme, perdón, pudieron entenderme, ¿no? Entender cómo era yo muchas veces con ellos, ¿no? Porque el miedo que tenía a todo, yo se lo transmitía a ellos, ¿no? Mi hija pequeña me decía: mamá, ¿cuánto te entiendo ahora? Cuando nunca me dejabas dormir a casa de ningún amigo, cuando siempre ibas, me recogías, y esa sesión yo siempre le decía: mamá, es que eres la más pesada, es que eres la más pesada de todas las madres. Y me decía, con lágrimas en los ojos, me decía: mamá, ¿cuánto te entiendo? Qué valiente has sido. Y todos en general, mis hijos, los tres, me han apoyado muchísimo y muy bien. Pero bueno, no cuesta que fue difícil porque hay más familias, están los Claro. hermanos, mi madre, que con el tiempo también me entero que ella sí lo sabía. Esa parte es muy dura Muy en dura, el libro muy y cómo dura. la cuentas, ¿no? Sí. El saber que tu madre sabe lo que está ocurriendo y, y no te ayuda en ese momento. ¿Crees que es porque tenía miedo a tu padre, por vergüenza, por el estigma? Yo creo que por el estigma, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Yo, es verdad que a mí me duele muchísimo, muchísimo, porque durante toda la vida, desde que yo era pequeña, estaba sufriendo los abusos. Yo siempre pensaba en el sufrimiento que esto le iba a dar a ella, y eso me quitó mucho de decirlo, ¿no? Y siempre tuve la esperanza de que ella fuera la que me rescatara de allí. Como no me rescataba ella, de por día yo fui cogiendo como más inquina hacia ella que incluso hasta mi propio abusador, ¿no? Es verdad que hay un momento en el Sí, que dices, sentía casi más odio hacia mi sí, sí, madre sí, que hacia mi padre, sí. que era el que me está Claro, violando. sí, exactamente, porque al final coges como un vínculo, aunque no sea un vínculo, hacía tanto tiempo que mi padre me lo hacía, que al final llegas hasta normalizarlo, ¿no? Y yo con mi madre quería, ¿no?, desesperadamente, que ella, como persona adulta, ¿no?, que otro referente grande que había en mi familia, que era mi padre y mi madre, que fuera ella la que me sacara. Entonces me dolió muchísimo, ¿no?, cuando yo lo cuento en el libro, ¿no? Entro en casa y la escucho hablar escucho hablar a mi padre de mí, que qué vergüenza, ¿no? Que había terminado otra relación y que tenía 3 hijos de 3 padres diferentes. Yo cuando escucho aquello, a mí me sube algo hacia arriba, como diciendo, tú me vas a dar ejemplo de lo que a mí me está pasando, pero realmente no digo nada. Mi madre se va a una esquina de la cocina, no en el salón, sino que se retira de mi padre y se pone a llorar, y lo único que me dice, que por qué se lo digo ahora, que por qué no se lo he contado antes, que ahora qué hacía él, que lo echa a la calle, que qué hace. Y yo me sentí tan mal, y eso fue cuando mi hija entonces tenía 2 años y ahora tiene ya 21, y me sentí mal por verla mal, que yo ya directamente fui a cobijarla a ella y ya olvidarme de mí, ¿no? Me volví a sentir culpable de estar haciéndole ese daño a mi madre, por eso. Y desde entonces no se vuelve a hablar del tema hasta que yo saco mi libro. Cuando yo Y, saco mi libro y lo saco, mi madre se muestra enfadada. Que por qué ahora, a la pila de años, yo lo cuento y lo saco. Que eso ya era, que no debía haberlo contado. Luego la familia, mi hermano mayor, pues lo pasa bastante mal, porque él no entiende cómo había pasado eso, cómo él no se había dado cuenta, el por qué no se lo había dicho a él nunca. Y también le recrimina a mi madre que como ella no había dicho nada ni había hablado con él. Ella en un principio le dijo que no sabía nada, luego se le escapa y dice, no, es que yo un día lo vi, y mi hermano se enfada muchísimo con ella, diciéndole que ella era responsable también de esto que había pasado, que había actuado como si hubiera sido su cómplice por no parar esto. Luego pues tengo varios hermanos más, que la mayoría sí me apoyó. El pequeño no supo aceptarlo, porque el pequeño no entendía que para él su padre era, pues bueno, la persona más maravillosa del mundo, porque mi padre, cara
cara al exterior, era una persona amable, afable con todo el mundo y todo el mundo pues lo quería mucho. Y mi Que hermano no esto es llegó... muy normal, ¿no? Muy O normal, mi sea, padre sí. que son dos personas, una fuera en el exterior, Sí, que son gente muy sociable muchas veces, los abusadores, exactamente. y para puertas adentro Son son otra cosa. monstruos, ¿no? Exacto. Es que, por ejemplo, en el caso de mi familia, para todo el mundo, mi padre era el bueno y siempre hablaban más de mi madre porque mi madre tenía más carácter, gritaba más, ¿no? Siempre estaba más de mal humor y mi padre era todo lo contrario, ¿no? La persona que era muy pasiva, muy educada con todo el mundo, pues al final fue como eso, cuando esto se supo no se supo gestionar y había gente que no lo podía llegar a creer, ¿no? Por la forma de ser que tenía mi padre. ¿Y qué relación tienes ahora con tu madre y con tu padre? A ver, mi padre murió hace 2 meses, al poco tiempo de yo contarlo. Con mi madre ahora estoy intentando pues tener algo de relación porque realmente esa relación madre-hija se rompe, ¿no? Ya no porque no me ayudara cuando era más pequeña, porque una parte de mí puede entender, se ha criado en otra sociedad, los estigmas, la vergüenza, llevaba con mi padre desde muy joven, desde los 14 años que se casó, yo puedo entender esa parte, ¿no? Que para ella fuera difícil por el qué dirán y por la gente. Otra parte no la entiendo de que no me defendiera, ¿no? Que no me sacara de esos abusos para que no duraran tanto. Pero bueno, luego me duele también que cuando yo lo saco, en ese momento que ya mi padre era más mayor, que yo entendía ya que ya tampoco se le podía hacer más nada, el tema ya había prescrito, pero sí podía haberme apoyado. Y en un principio ya se puso en mi contra comentando eso, que por qué lo había sacado ahora, y estuvo como un tiempo como enfadada conmigo. Ahora vuelve a retomar la relación, ella viene a casa y bueno, hablamos, no hay mucha confianza, pero intentamos, bueno, a ver si después de la muerte de mi padre, pues podemos intentar volver a tener una relación, aunque sea de amistad, y empezar por ahí. Decía al principio que de todo esto has sacado algo bueno, que es intentar que otras niñas y otros niños no pasen por la experiencia terrible que tú pasaste y montas esta asociación, Sí, Lula Cris, sí. maravillosa, que está trabajando precisamente para que no se repitan estas cosas. Uno de los datos que a uno le llama la atención más, Save the Children dice que 8 de cada 10 niños abusados lo son por gente cercana, de su Sí. entorno, familia y demás. Claro, esto hace todavía más difícil que esos niños puedan denunciar lo que les está pasando. Lleva razón, el 85% de los casos de niños y niñas abusados ocurre dentro del ámbito familiar. Es por ello que se hace tan difícil, porque hay mucho silencio, sobre todo porque en la mayoría de los casos la misma familia tiende a encubrir al abusador o tiende a callarlo, todo por el miedo, por el estigma que siga habiendo, por el tabú, por la crianza. Yo creo que faltan todavía muchísimas herramientas, ¿no? para intentar darlas, ¿no? Sobre todo formación en las familias, formación a los docentes en los centros educativos. Yo opino que, por ejemplo, como en otros países, ¿no? La asignatura afectivo-sexual es obligatorio a partir de los 3 años y yo lucho para que aquí en España esta asignatura fuera obligatoria, porque aunque por ley tenemos que se hable de educación sexual, evidentemente luego en los colegios no se habla lo suficiente que se tiene que hablar. Entonces vivimos en una sociedad hipersexualizada donde en cada sitio se habla de sexo, sobre todo en las canciones y en todos los sitios, y realmente no se habla de afectivo sexual. Tenemos ahora el problema de las nuevas tecnologías con el tema de los niños, porque realmente si no hablamos de afectivo sexual, los niños van a aprenderlo en un sitio que no es real, como por ejemplo el porno. De ahí todos los problemas que se haya tenido y que ahora pues se están intentando dar herramientas. Y yo creo que una herramienta importante sería, aparte de formación en las familias para que se hablara más de afectivo sexual en los colegios, tener esta asignatura de afectivo como obligatorio desde los 3 años y dar este tipo de charlas. Nosotros contribuimos ahora mismo con los talleres en edades tempranas y es lo que estamos trabajando desde la asociación y es lo que me ayuda, ¿no? A intentar, ¿no? Pues ayudar a que ningún niño pues pase por esta secuela, sobre todo que no normalice conductas que no son normales, porque
un niño informado siempre es un niño protegido, pero un niño que no sabe, pues sobre todo va a normalizar una conducta que no sabe si está bien o está mal. Por eso tú hablas de la necesidad de que en las escuelas haya protocolos. Sí. Es decir, que haya una serie de medidas, exacto, unos profesores formados exacto, que sean capaces de detectar posibles abusos en niños que a lo mejor no lo están contando porque exacto, no se atreven, porque tienen miedo, porque ocurren dentro del entorno familiar. Pero hay como resistencia sí, en los colegios. Se nota resistencia, yo creo que todavía porque sigue habiendo ese tabú, ¿no? Porque yo considero, ¿no?, que desde los colegios son fundamentales y para mí son súper importantes las figuras de los profesionales educativos porque al final tienen muchas horas con los niños y cuando, por ejemplo, el abuso pasa fuera, pasa dentro de la familia, yo creo que son las personas idóneas donde un niño se puede abrir. De hecho, nosotros cuando hemos dado varios talleres, ha habido ya casos en que los niños se han sentido identificados y han verbalizado el abuso una vez dado nosotros este tipo de taller. Entonces, creo que es importante, hablamos de los protocolos que por ley están obligados, pero luego los protocolos, en la mayoría, no digo en todos de los colegios, no están actualizados o no se habla lo suficiente de estos protocolos y no hay esa formación a los docentes para este tipo de causas. También sería importante, ¿no?, que hubiera una figura como un psicólogo, un trabajador social, una persona preparada para este tipo de temas. Sí que hay un coordinador, un orientador, pero al final en muchos casos en los colegios el orientador no es una persona a lo mejor que está especializada en este tipo de temas. Entonces sería imprescindible que la persona que estuviera ahí estuviera preparada para poder atender a estos niños y para estar más pendiente a que todo este tipo de cosas se cumpla bien, como los protocolos y como todo el tema de abuso. Hablabas antes de tu preocupación, ¿no?, de que la educación sexual de los niños llegue por el porno, ¿no? Tienen acceso a través del teléfono móvil. Claro. Y el riesgo también de que al ver actitudes agresivas a través de la pantalla, eso lo puedan replicar cuando son adultos. Claro, y lo normalizan. Si realmente no tenemos una formación de lo que es el afectivo sexual bien fuerte, y aprendemos de una cosa que no lo es, vamos a normalizar y no vamos a saber cuál es lo real de lo ficticio. Si aprendemos de lo ficticio, al final ellos van a ver normal, por ejemplo, tirar del pelo a una persona o el tipo de sexo que pueden ver en el porno, que realmente eso no es el amor y no es lo real. Entonces, si tenemos una autoestima bien formada dentro de la familia y dentro de los colegios, esto es súper importante para la formación del niño y para la autoestima fuerte del niño y para que el niño sepa diferenciar una cosa de otra. Hay como más alarma social con respecto a los abusos sexuales. No sé si es porque hay más atención mediática o porque han aumentado los casos. Yo opino que casos siempre ha habido, porque yo creo que esto lleva siglos con nosotros. Es que antes se mantenía oculto, ¿no? Exactamente. Mucho más oculto que ahora. Exacto, que antes costaba mucho trabajo contarlo más que ahora, porque ahora se cuentan, pero sigue habiendo todavía mucho silencio y mucho tabú, y realmente las cifras que hay no son las cifras verdaderas de los abusos que realmente hay. Claro, porque hay muchísimos niños que siguen no pudiendo hablar de lo que les está pasando. Claro. El problema es que te sientes encerrado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, por mi propia experiencia, yo me sentí durante mucho tiempo encerrada en mi propia casa. Encerrada en mi propia casa sin saber dónde ir, dónde salir, a quién contárselo, porque no hay herramientas fuera. ¿Dónde ibas? Claro, cuando además es tu padre, que es esa figura que en teoría es la figura protectora que te debe proteger, a la que acudirías si tienes un problema y es el abusador, al final no tienes salida. No tienes salida porque tú dices, si ella es la persona para mí más grande, ¿a quién acudo a contárselo? Si al final tengo que volver otra vez también a... De hecho, hay un momento en el libro también que dices que tú pensabas que lo que te estaba pasando a ti era tan normal que imaginabas que pasaba al resto de los niños. Yo cuando era más pequeña, yo lo llegué a normalizar tanto, más mi abusador me hizo ver que este tipo de cosas pasaban en otras familias y yo crecí cuando era más pequeña pensando que eso pasaba en todas las familias y que eso era una forma de quererse. Luego sí que también cuentas el arrepentimiento, al menos en el momento de tu padre,
hasta qué punto era sincero o hasta qué punto eh, era una persona que tú consideras que tenía una enfermedad, o cómo definirías esa desviación. Yo, por ejemplo, lo que sentía, ¿no? Porque yo recuerdo incluso la primera vez que pasó, ¿no? Que yo realmente no sabía lo que era, sabía que era algo que no me había gustado, pero realmente no sabía si estaba bien o estaba mal cuando pasó la primera vez. Pero lo que sí luego me asustó fue la reacción que él tuvo, ¿no? Llorando, arrepintiéndose, diciéndome que no iba a volver a pasar más, que lo perdonara, que esto no lo contara. Ahí fue donde yo ya sentí que eso no era una cosa buena. Pero sí es cierto que cada vez que pasaba, mi padre durante años se arrepentía y me pedía perdón siempre cada vez que pasaba, pero luego era como que lo olvidaba y volvía a pasar en la misma semana, una o dos veces. Quiere decir que no, no sé si era algo que él no podía remediar, si era después se arrepentía porque sabía que estaba mal. Y yo recuerdo que también después de que cesaron los abusos, él seguía y seguía pidiéndome perdón y que sabía que no había sido una buena persona. Y algo que me decía era es que yo estoy enfermo, muchas veces yo estoy enfermo, pero realmente no he sabido el dónde encajarlo. Esa es una duda que me ha quedado siempre ahí, sin saber cómo gestionarla. En tu caso, por la época que se vivía y porque no fue posible para ti poder contar lo que te pasaba, no tuviste atención psicológica. ¿Hasta qué punto es importante, ¿no?, para las víctimas que reciban esa ayuda, y en un país donde además hay una carencia enorme de psicólogos y muchas de estas personas se quedan con esas secuelas y no hay un tratamiento? Es súper importante, sobre todo, tener ayuda y sobre todo especializada, porque yo hoy realmente a través de tener ya tratamiento, ¿no? Pues he podido volver a ser la persona que tenía que ser. Es verdad que las secuelas y los traumas que te dejan son tan duros que eso los vas a tener siempre. No es como cuando se rompe un vaso, lo puedes pegar muy bien, pero que al final se quedan ahí las grietas, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, había ido muchas veces al psicólogo porque evidentemente durante toda mi vida he tenido ansiedad, miedos, un montón de cosas. Lo que pasa es que cada vez que iba al psicólogo no era capaz de contar que mis secuelas venían por los Ni abusos. siquiera los psicólogos pudiste... No, siempre era estrés, trabajo. Claro, date cuenta que yo me enfocaba en el trabajo de una forma exagerada. Exagerada quiere decir que iba a horas libres, domingos, sábados. Tener la mente constantemente ocupada para no pensar en el trauma, ¿no? Exactamente, no quería pensar en el trauma. Entonces, cada vez que iba, lo que me denominaban era estrés. Y yo por estrés lo saqué. Una vez que, por ejemplo, yo ya lo saco de mí, sí es verdad que ya voy a psicólogos y a psiquiatras, donde realmente ya lo cuento, y para mí realmente el poder contarlo fue como quitarme otra mochila que llevaba cargada, sobre todo para entender muchos porqués que no entendía, y muchas cosas y actitudes y formas de ser que yo a veces solía tener que ni yo misma era capaz de comprenderlas. Y me ayudó muchísimo. Sí es verdad que tenemos una deficiencia en el tema de los psicólogos porque, por ejemplo, Seguridad Social, yo estuve yendo a Seguridad Social y el problema está en que las visitas son cada 9 meses. A mí me veían cada 9 o 8 meses. Una persona que tiene una necesidad mayor para que te traten es insuficiente. ¿Y qué pasa? A esto le añadimos también que los psicólogos no están preparados. No digo que no estén preparados profesionalmente para lo que hacen, pero no están preparados específicamente para tratar los temas de abuso. Entonces yo salía mucho más frustrada cuando entraba a los psicólogos de lo que salía, ¿no? Después no me salía mal, ¿no? Porque sentía que no eran capaces de llegar al dolor y al trauma que yo tenía adentro, ¿no? Porque intentaba tratar como si fuera una depresión normal, y esto hay que tratarlo de forma diferente. De ahí tuve que cogerme un psicólogo de pago y un psiquiatra, que realmente son los que me han ayudado muchísimo. Pero esto al final es una desigualdad tremenda, ¿no? El hecho de que si tienes un trauma grave en la vida, solo si te lo puedes costear vas a encontrar la solución, porque el sistema público está desbordado. Y no va a poder atenderte, lo cual hace que
esos menores que sufren abusos en entornos desfavorables no tienen No tiene posibilidades. posibilidades, porque al final con una visita cada 9 meses, cada 7 meses y luego son 10, 15 minutos como más, no te da tiempo ni realmente abrirte. Y ya te digo, yo no culpo a los psicólogos porque ellos tienen esa cantidad de personas, como me decían, y no tenían opción de hacer otra cosa. La cuestión es que hay que poner más psicólogos para que estos psicólogos también puedan tener no esa lista de espera tan grandes como había. Yo por eso creé la asociación también, porque quería ayudarnos a que las personas que no tengan medios económicos pudiéramos tener una psicóloga en lo que es la sede gratuita para que pudieran ir. Y por eso lucho y estoy intentando llegar a poder tener una subvención. Ya tenemos psicóloga que nos ayuda, pero ahora mismo no la podemos tener contratada, pero sí que estamos ya pendientes a una subvención para poder tenerla contratada para que todas estas personas que necesitan ayuda puedan tener una psicóloga y sea totalmente gratuita, que por eso lucho también. A ver si nos escuchan los que manejan los dineros públicos Sí. y en vez de gastar, que se gasta muchas veces en cosas innecesarias, echan una mano a Lula Cris y a todas las asociaciones, que hay otras que ayudan a los niños y sobre todo algo en lo que yo creo que vosotros hacéis un trabajo especial, que es en la prevención, porque una vez se produce el abuso ya todo es mucho más complicado. Claro. Y vosotros trabajáis mucho en prevenir. En prevenir, que es lo más importante, lo principal de todo, no prevenir y preparar a los niños para que este tipo de abusos no suceda. Y también es importante, como hemos dicho antes, en el tema de los psicólogos, ¿no? Que debería costar menos trabajo, porque sí que con el tema de las subvenciones tú lo puedes tener, pero una vez que se acaba la subvención tienes que esperar a otra subvención. Entonces, a estas asociaciones, ¿no? Colectivos que trabajamos altruistamente, ¿no? Porque al final trabajamos y no cobramos, ¿no? Pero hacemos ese trabajo, ¿no? Y esa labor, pues facilitar un poco, ¿no? De que a lo mejor el gobierno prestara ese tipo de ayudas para que hubiera una psicóloga. Si hay tanto déficit para atender a los niños y hay sitios donde ya tenemos ese espacio para tener un psicólogo, ¿por qué no tener un psicólogo allí por parte del gobierno para que todas las personas pudieran tener este tratamiento y pudieran ser asistidas y no hacerlo durante, por ejemplo, como las subvenciones que se acaban, espera 6 meses hasta que encuentras otra? Entonces es como más difícil tener una psicóloga, pues por más tiempo, ¿no? Indefinida, en este caso. Hablamos de la urgencia de esa atención de la que tú hablas a las víctimas. Hay asociaciones como Àngel Blau, que trabaja en este caso en Cataluña, que también insisten en que tiene que haber psicólogos y psiquiatras tratando a los pederastas, tratando a los abusadores, aquellos que sienten que se encuentran enfermos, claro, que no quieren hacer daño, pero que tampoco encuentran muchas veces una ayuda para intentar prevenir esos abusos. Claro, es que date cuenta que no en la gran mayoría, pero en bastantes casos de las personas que abusan han sido abusados ellos de pequeños o tienen algún trauma, alguna secuela en la infancia. Quiere decir que es súper importante también tratar a estas personas y sobre todo, como hablamos, la prevención para que este tipo de cosas no ocurran, porque si no esto es una bola que sigue y si no se trata por un lado o por otro, al final, si no prevenimos, no erradicamos los abusos sexuales infantiles, esos niños que son abusados pueden ser posibles abusadores cuando sean adultos. Al final es una cadena. Es una cadena que hay que cortar. Para. Entonces es por eso súper importante que se cambie y que se haga la formación de prevención, la asignatura afectivo-sexual que esté adaptada en los colegios, la formación de los docentes para formar a los niños en prevención. Y eso es lo que es realmente importante que debemos hacer para que este tipo de cosas no ocurran. En el aspecto judicial, ¿cómo estamos? Porque hay veces que hay noticias en los periódicos, en la prensa, donde nos escandalizan condenas que no son o no parecen lo suficientes para el abusador. Sí, aquí yo creo que en el sistema también judicial hay que hacer muchísimos cambios. En la mayoría de los casos tiene más facilidad el abusador que la propia víctima. ¿En qué sentido? En casi todos los sentidos, como sigue habiendo tanto tabú en todo este tema de abuso, al final
ni la justicia está preparada para estos temas realmente, ni incluso para los niños, ¿no? Para tener un lugar específico. Sí que hemos mejorado con el tema de la prueba preconstituida, que por ejemplo, bueno, pues al niño se le graban cuando es menor y lo graban una vez y no tienen que volver a repetirla, que eso lo veo una prueba súper importante, pero igual que eso debería haber muchas más cosas, ¿no? Porque no están preparadas las leyes para los niños, ¿no? A la hora de cuando tienen que ir a la denuncia, a la hora también de los procesos que se hacen eternos. Yo tengo una chica en la asociación que abusó a su padre desde pequeña hasta los 18 años y del abuso de tocamientos a violaciones, y el caso lleva 7 años y todavía no se ha hecho el juicio. Pero eso es Es increíble. increíble, porque yo además lo hablaba porque estuve hablando con la ministra Sira, ¿no? Que está volcándose mucho en la nueva ley para adaptar leyes nuevas, y le decía, ¿cómo puede ser posible que un abusador, ¿no? Que ha abusado de su propia hija pueda llevar 7 años en la calle, que puede abusar de otras personas? Claro, ¿Por o sea, qué? aquí lo grave, aparte de, por supuesto, del abuso que ha cometido, es que estás dejando A un abusador fuera a en un la calle. violador 7 años 7 años lleva. libre, pudiendo abusar de otras víctimas. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades cuando se les dice? Cuando yo he hablado muchas veces con los jueces, con un fiscal que muchas veces hablo, comentan siempre pues el desbordamiento que hay de todo. Los juzgados Los no pueden juzgados. dar Y yo, abasto. sí, yo lo comparo mucho el abuso sexual infantil, aunque no es comparable evidentemente porque son totalmente diferentes, pero yo lo comparo mucho con la violencia de género. ¿Qué pasaba antiguamente con la violencia de género? Antiguamente la violencia de género estaba normalizada. Yo tenía una tía que le pegaba a mi tío, al contrario, mi tío le pegaba a mi tía, y ella se iba a la pobre a casa de sus padres llorando y sus padres le decían, no, no, Vuelve tú a algo casa. has hecho y tú tienes que estar con tu marido. Pues eso es lo que realmente pasa ahora mismo con el abuso sexual infantil. No estamos concienciados ni estamos dándole la importancia que tiene que tener. Yo espero que ahora que estamos dando pasos un poquito más avanzados, que esto llegue al lugar donde tiene que estar el abuso sexual infantil, para que se conciencien. Porque Porque también me comentaba el fiscal que son, a ver, este tipo de casos tendrían que hacer como la violencia de género. Cuando viene un caso que es un caso de abuso, no puede quedarse aquí cuando van subiéndole y poniéndosele cosas encima, sino que tendría que haber de una forma que de ese caso de priorizar. prioridad y que fueran ese tipo de procesos se hicieran y se agilizaran rápido. Es la única forma de hacerlo. Porque en este caso que comentas, de esta chica, por una parte está, sí, que el violador puede cometer las agresiones a otras chicas, Exacto. pero también está que la propia víctima ve que el abusador está fuera y tiene que haber un miedo, Claro. también un pánico y una situación de indefensión muy grande, ¿no? Y la propia familia, porque aunque tiene una orden de alejamiento, pero al final son vecinos y al final se ven porque viven en el mismo pueblo, y es muy difícil, sobre todo tanto para la víctima como para las familias que llevan el caso. Yo pienso que es para mí una exageración que un proceso dure 4, 5, 6 o 7 años, como es en este caso, ¿no? En el caso de los que sí van a la cárcel, hay una reincidencia muy alta en algunos abusadores. En datos del Ministerio del Interior, en el caso de abusos sexuales, supera el 20% los que Sí. una vez están libres vuelven a cometer los mismos delitos. ¿Qué se puede hacer para intentar? No sé si la solución es penas más largas, es trabajar más, como decíamos antes, el aspecto psicológico para la reintegración. ¿Qué se puede hacer para que no pongamos en riesgo a más víctimas con gente que ya ha demostrado que no tiene una capacidad Claro. de controlar? Yo pienso que deberíamos de trabajar más con esas personas, ¿no? Para tratarlas, ¿no? Porque yo creo que eso tiene que venir por alguna secuela, algún trauma, y yo creo que antes de que esa persona pusiera los pies fuera, deberíamos de estar completamente seguros que esa persona ha sido tratada y que se puede integrar otra vez de nuevo en la sociedad. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque puedes estar más años en la cárcel, pero si realmente no te curas de lo que realmente tienes o de ese problema, ese trauma o lo que tengas, al final vas a salir a la calle y vas a incidir en lo mismo. Entonces yo creo que deberían ser tratados, ¿no?
Hay países donde, por ejemplo Estados Unidos, donde hay un registro obligatorio de las personas que han cometido este tipo de delitos, especialmente con niños, de manera que uno se mete en el ordenador y puede ver si hay alguien viviendo cerca que previamente ha tenido o ha cometido abusos sexuales. ¿Es una medida que tú crees necesaria o no? Yo creo que es una medida que yo sí que la veo bien, ¿no? El saber con quién convives, ¿no? y el poder estar alerta, ¿no? en este tipo de cosas. Yo nunca lo he visto mal esa medida y yo creo que se debería de hacer, ¿no? Aquí tenemos también mucho tabú, ¿no? Con el tema de dar nombres de personas Sí, que han cometido abusos, ¿no? Y sobre todo también reincidimos en que hay muchísimos casos en que abusadores vuelven a trabajar con niños. Entonces esto es algo que debemos de evitar, ¿no? Porque si una persona, y si hablamos del tema de la iglesia, nosotros por compañeros sabemos que muchos curas que habían sido denunciados se han tirado años cambiándolo de lugar y trabajando con niños. Entonces son cosas que no se entienden. Si esa persona ya está denunciada por abuso a menores, no debería de trabajar con niños. Antes has mencionado que en tu caso, como pasaron tantos años, cuando por fin cuentas lo que te ocurrió, hay una prescripción del delito y al final el abusador no paga las consecuencias de lo que ha hecho. Esto de que los delitos sexuales, especialmente a menores, prescriban, ¿no tendría que cambiar? Sí, yo eso es una cosa que también lo hablamos con la ministra, ¿no? Que era algo que este tipo de delitos no debería prescribir. A nosotros las secuelas y los traumas no nos van a prescribir de por vida, entonces sería algo que se sabe que cuesta mucho trabajo de hablarlo y sería algo que no debería de prescribir porque el delito se ha cometido, ¿no? Y yo pienso que es algo súper importante y algo que se debería cambiar también. Quizá la reacción más extrema contra la pederastia son esos países donde se aboga por castrar químicamente a los abusadores. Y de hecho el otro día Meloni, la líder italiana, presentó esta propuesta, ¿no? Para evitar precisamente esa reincidencia. No sé hasta qué punto tú crees que eso puede ser una medida. Yo no sé, lo veo una medida, lo veo. A mí me cuesta pensarlo ahora mismo el tema. Yo creo que debería ser algo que se hiciera, ¿no? Pero que la persona también quisiera, ¿no? Que estuviera de acuerdo. Que fuera ¿no? voluntario. Que fuera voluntario, porque entonces estaría viendo que la persona quiere curarse, que no quiere incidir más en este tipo de delitos. Y pienso que más que obligatorio, que fuera la misma persona quien decidiera si quiere o no quiere hacerlo. Es que no lo sé, porque si a mí con seguridad me dijeran, pues mira, es que haciendo esto para él es un bien y esto va a dejar de pasar porque es una enfermedad para él, si alguien me contacta esos datos que son así verídicos, pues a lo mejor podría verlo de una forma que se pudiera hacer obligatorio, pero si realmente no lo sabemos, me cuesta no obligar a hacer una cosa así. Tú defiendes que las víctimas de abusos tengan el mismo tratamiento casi que las víctimas del terrorismo, en cierto modo. En el sentido de que los traumas por los que pasan, como decías antes, no terminan nunca. Y que el gobierno, el Estado, se hiciera mucho más cargo de esas víctimas. Es que somos las únicas víctimas que no tenemos derechos. Las únicas víctimas que no se nos ha reconocido nuestros derechos y tenemos el mismo derecho porque tenemos las mismas secuelas, los mismos traumas para toda la vida que puede tener otra Pero no tenéis persona. un seguimiento, no hay una asistencia, no hay una indemnización tampoco. Nada, ni reconocimiento ni indemnización. Ahora la Iglesia estaba luchando por una indemnización y un reconocimiento, pero al final, en general, ahora mismo no hay nada claro, pero nosotros, las del ámbito intrafamiliar, no tenemos nada reconocido. Porque el gobierno sí que ha aprobado ayudas, indemnización para las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia. Eso debería extenderse, me imagino. Exactamente. Es que al final
los abusos en los niños, da igual de dónde vengan, si son de la iglesia, si son de intrafamiliar, si son deportivos, al final todos somos niños y todos somos supervivientes de abuso. Entonces tiene que ser, esas ayudas tienen que ser generalizadas, tanto el reconocimiento de los abusos. Antes contabas como en el caso de la iglesia, muchos de estos abusadores, curas, cuando eran descubiertos, la iglesia, en vez de denunciarlos a la policía, Sí. para que se iniciara el proceso, lo que hacían era destinarlos a otro lugar Destinarlo. donde repetían otra vez los abusos. Eso. Quiero pensar que eso ha cambiado y que en la mayor parte de los casos ya no se opera así dentro de la iglesia, al menos desde el Vaticano. Entiendo que las instrucciones son que no se haga así, pero no sé si tú tienes otra información. Bueno, yo ahora mismo no tengo una información exacta, ¿no?, de que sea así. Yo me imagino que ahora por los pasos que se está dando, ¿no?, y por toda la visualización que se le está dando al tema de los abusos en la iglesia, que son bastantes, yo creo que, bueno, que tienen que pesar más los pasos de lo que van a seguir haciendo a partir de ahora con estos temas de abuso. Y espero que, bueno, que no sea así ni que realmente cuando una persona cometa un delito se le juzgue por él y se le trata igual que otra persona que lo comete fuera de la iglesia. Yo no sé si porque somos un país católico y con la historia que tenemos, a veces tengo la sensación de que las víctimas de los abusos en la iglesia están o han estado muy solas también y que no se las ha tomado tan en serio. No sé si tú tienes una percepción en ese Es que sentido. antiguamente también pasaba que la iglesia, ¿no?, era como, sigue siendo todavía algo muy grande, ¿no? Con mucho poder en este caso, ¿no? Y pienso que sí, ¿no?, que muchísimas víctimas se han encontrado muy solas y a veces también, pues, incluso los mismos niños cuando lo han contado, ha sido muy difícil el proceso de llevar adelante a una persona de la iglesia para que sea juzgada. Ha sido muy, muy, muy difícil. En el tema, por ejemplo, bueno, de los casos de la iglesia o de los casos que son fuera, por ejemplo, deportivos, en otros casos, sí tenemos que comentar que, por ejemplo, en el intrafamiliar, nosotros también nos sentimos muy solos porque al final en otros casos pueden llegar a tener el apoyo de la familia, pero en el tema, por ejemplo, del intrafamiliar, en la mayoría de casos, no tenemos el apoyo de la familia y nos es mucho más difícil incluso el ser tratados, ¿no?, o ayudados en nuestro tema. Y esto desprotege a la mayor parte de las víctimas, porque como decíamos antes, si 8 de cada 10 menores abusados lo son en su entorno, en su familia, al final las personas más desprotegidas son también la mayoría de los casos. Exactamente, por este tema, porque al final muchos de los abusos ocurren dentro del ámbito familiar o cercano al niño. Y al final, ya te digo, como he comentado antes, se tiende a callar por el miedo. Entonces esto es lo que hay que evitar. Sabemos que la familia está muy protegida, ¿no?, y que debe ser así, pero no todas las familias cuidan de los niños. Entonces hay que dar alguna herramienta para poder prevenir esto también en las familias. ¿Tú crees que como sociedad nos tomamos suficientemente en serio este problema? No. Yo creo que aún no estamos concienciados de la magnitud del problema que tenemos y en muchos casos es algo de lo que no se quiere hablar, es algo de lo que se prefiere mirar para otro lado como si no existiera, como que no queremos adentrarnos en este tema porque es un tema que no gusta, es verdad, hablar de estos temas, pero que realmente tenemos que hablarlo porque es que ocurre muchísimo dentro de las familias y fuera de las familias. Entonces es un tema que hay que sacarlo y hay que quitar ese tabú, esos estigmas y que la sociedad se debe concienciar de que tenemos que dar herramientas para la prevención y la erradicación del abuso ya y que esto deje de pasar. Supongo que tu sueño es un mundo donde ningún niño, ninguna niña sufra abusos. ¿Lo vamos a conseguir? Yo quiero conseguirlo, yo lucho día a día y es lo que más me hace sanar, lo que más me ayuda, lo que más me levanta cada mañana, intentar pues ayudar a todos esos niños para que ningún niño
tenga que pasar por unas secuelas y unos traumas que te dejan los abusos, y para que todos los niños vivan felices y libres de abusos y tengan una infancia feliz, que es lo que se merecen los niños, porque ahí es donde, si por ejemplo no protegemos a los niños, al final los niños son nuestro futuro, y si los niños no crecen sanos, no van a ser adultos sanos. Entonces tenemos que dar muchas herramientas para que los niños sean felices. Qué inmenso honor haberte tenido, sin filtro, inocencia robada. Por supuesto, todos aquellos que queráis ayudar, la asociación Lula Cris es magnífica. Bueno, con lo poco que aportéis, podemos evitar que un menor, que una niña, que un niño pueda ser abusado, porque trabaja mucho con la prevención. Muchísimas gracias por tu coraje, por lo que haces, y bueno, esto será siempre tu casa. Gracias a ti y a personas como tú que se conciencian y dan visualización a esta causa tan importante. Para mí sois muy importante. Abrazo Gracias. fuerte.